Continuamos con nuestras entrevistas de Conectados con Gerardo Álvarez Curel, presidente de la Diputación de León, Olegario Ramón, presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. Bienvenidos, muchísimas gracias por conectarse también con la comunidad que nos está viendo ahora mismo y por seguir disfrutando de este aniversario, 20 años de Inteca. Parece que no ha pasado mucho tiempo, pero en realidad hay muchísimos avances. Bueno, ¿qué sería sobre todo de la comunidad, si no hubiera estos avances que yo creo que marcan mucho la diferencia? Vivimos ya directos y muy metidos en la tecnología. ¿Cómo creéis que ha sido este viaje y qué tipo quizás de cambios, sobre todo los más relevantes, son los que más hemos notado dentro de la comunidad y en el Bierzo y en León? Bueno, fíjate, yo que como he dicho fui alumno de la UNED cuando la UNED tenía un pequeño cubículo en los bajos del Instituto Álvaro de Mendaña, en Ponferrada. Bueno, pues la verdad es que ver la progresión que ha tenido la UNED, es verdad que desde hace 30 y tantos años a hoy ha sido muy grande, pero sobre todo lo ha dicho el propio rector, Ricardo Mayral, con el tema de cómo ha ido incluyendo todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías en el devenir de la propia entidad, de la propia Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por tanto, en ese aspecto yo creo que ha habido un salto cualitativo muy grande y, por supuesto, una parte muy importante tiene que ver con el Inteca y con esos 20 años que lleva siendo un centro tecnológico de referencia. Las comunicaciones y sobre todo la formación online que se imparte en la UNED, cuando ya siempre fue un centro de referencia en la educación a distancia. De hecho, ese es el símbolo de la UNED, ¿no? Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, pues hoy estaría fuera de lugar si solo se quedara en esa presencia física relativa para poder acudir a tutorías, etcétera, etcétera. Hoy no, la UNED es mucho más que eso y, por supuesto, las nuevas tecnologías han hecho que evolucione. Lo comentaba él también, quizá el mayor impulso se dio en la pandemia, pero yo creo que hoy por hoy no se entendería la Universidad Nacional de Educación a Distancia sin el uso de las nuevas tecnologías. No hay barreras. Y muy importante, ¿no? También todo el trabajo que se está desarrollando desde el Bierzo, ¿no? Centro neurálgico ahora mismo para el desarrollo de la tecnología y sobre todo para incentivar a jóvenes talentos para que se puedan quedar aquí, ¿no? Algo muy importante, retener el talento. Sí, es que la universidad con mayor número de alumnos, pero además con mucho, de todas las españolas, pues tiene su centro de comunicación telemática con todas las aulas, con todos los centros asociados en Ponferrada, a través de esta plataforma Inteca. La relevancia de Inteca se ha visto siempre, pero especialmente en 2020, cuando llega esa pandemia y cuando estamos ante una crisis sanitaria, pero también una crisis en cuanto a la educación, en este caso de grado superior. Y esta plataforma permitió continuar con esa formación no solo en España, es que a nivel mundial. Es que la UNED creara Inteca nos hizo formar parte de esa red europea de centros de educación que nos puso en el mapa. Ponferrada, centro neurálgico de la tecnología de la universidad a distancia. Absolutamente. Retos, pues hay muchos retos por delante, ¿no? Pero antes he hablado de la cooperación, del trabajo en equipo, de trabajar en conjunto, de aunar esos esfuerzos, ¿no? ¿Qué tipo de formas cabrían para poder seguir desarrollando todos esos esfuerzos y ver un resultado como el que estamos viendo ahora, ¿no? Que parece 20 años no son nada, pero son todo. Bueno, pues fíjate, yo en el caso que nos compete, que es en el de la Diputación, ya las aportaciones que hacía en su momento la Diputación y rondaban los 200.000 euros anuales, ya eran unas aportaciones importantes, pero es que en los últimos 2 años, casi ahora estamos en el tercero, pero en los últimos 2 años hemos pasado casi a triplicar esa aportación, casi a llegar a los 600.000 euros. No se dan porque sí, se dan porque hay una parte que depende de la cátedra de Turismo y de Territorio Sostenible, en el que precisamente la Diputación de León, a través del sello León Sostenible, aporta a una serie de proyectos que tienen que ver con ese desarrollo, con la necesidad de que la gente se quede en el territorio o venga
a instalarse en el territorio, pero también que adquiera unos conocimientos y una formación para poder desarrollar una actividad y que no tenga que irse fuera de nuestro territorio, pues está claro que hemos creído que era lo lógico también implicarnos en una universidad que tiene varias aulas dentro de la provincia de León, en las que efectivamente se imparte esa formación y, como ya digo, estamos rondando casi los 600.000 euros de aportación anual al patronato de la UNED y, por tanto, haciendo que a través ya no solo de la propia cátedra, sino del propio centro asociado, se lleven a cabo iniciativas en las que también participa la Diputación y, como ya te digo, poniendo esa cantidad económica que realmente lo que hace es que sigamos apostando por el medio rural, por los municipios, aunque efectivamente, como bien ha aportado el presidente del Consejo Comarcal, el centro neurálgico es Ponferrada, lógico y normal, pero lo que sí está claro es que tiene extensiones por todo el territorio, y ese es el ámbito que compete a la Diputación de León, los municipios de menos de 20.000 habitantes, por recordar, Grañuelas, La Bañeza, Vega de Espinareda, etcétera, etcétera. Tenemos varios, Villablino, tenemos varios sitios donde están esos centros dentro de, como ya digo, una red extensa que abarca todo el territorio y toda la provincia de León, dentro de esos objetivos que se desarrolla a través del Centro de Innovación Territorial y Unión Sostenible. Y desde el Consejo Comarcal del Bierzo también se apuesta firmemente, ¿no?, por ese avance y por seguir apoyando este tipo de proyectos. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, nosotros también formamos parte del patronato, evidentemente no tenemos ese músculo financiero económico que tiene la Diputación, nuestra aportación es más pequeña, pero es una aportación también relevante para la dimensión que tiene el Consejo Comarcal. La colaboración entre administraciones, que muchas veces se quedan en un eslogan, aquí en el caso de la UNED no es así, es una realidad y evidentemente hace que funcione muy bien. Y es que en el Bierzo tenemos 3 activos principales para su desarrollo, que son la UNED, la ULE y la CIUDE. En el ámbito de la UNED, esa colaboración de las diferentes administraciones es ejemplar. En el ámbito de la ULE, bueno, ha habido ahora un poco de lío con esto de medicina y tal, y desde luego donde sí que lo echo de menos, y es también uno de nuestros activos principales, es en la CIUDE. En la CIUDE echo de menos esa colaboración entre administraciones que siempre que se da tiene un resultado bueno para el Bierzo. Antes el rector señalaba la palabra entusiasmo, ¿no? Estamos viviendo tiempos difíciles en los que a veces es complicado, ¿no?, el incluso pues poder aunar esas fuerzas para llegar a un objetivo. El entusiasmo mueve masas, pero también es muy importante, no hablamos de masas, hablamos de individuos, ¿no?, que cada uno de ellos, pues a través de su pasión por el conocimiento, sus ganas de seguir aprendiendo, su inquietud, son claves para ir cambiando pequeños aspectos, ¿no?, de nuestro territorio. A través también de ese entusiasmo es como, bien tú recuerdas cómo fueron esos inicios en la UNED, o cómo podemos animar, ¿no?, también a jóvenes y no tan jóvenes, porque la UNED no tiene barreras. ¿Qué les diríamos a todas aquellas personas que deciden estudiar en la UNED y además aquí, en este territorio, en el Bierzo? Bueno, pues efectivamente que el límite se lo van a poner esas personas, ellas mismas, porque no hay límite. De hecho, uno de los graduados hoy, ya cuando le entregamos el diploma y todo, ya dijo que era el más viejo, ¿no? Que era el más viejo. Bueno, pues efectivamente no tiene edad. Realmente la universidad no tiene edad, pero sí es verdad que quizá una universidad más presencial, en la que hay más gente joven, pues puede echar para atrás a algunas personas que vayamos teniendo una edad ya como alumnos de una facultad, porque efectivamente casi más parecemos o pareceríamos profesores que alumnos. Eso, por ejemplo, en la UNED eso no sucede. Entonces, siempre ha sido una universidad abierta a todo el mundo. Yo cuando fui alumno, pues efectivamente, no diré que era de los más jóvenes, pero casi, porque los demás eran gente de mucha más edad de la que yo tenía, pero es verdad que en el momento en que acudías a esas tutorías, o en el caso puntual que había clases, pues es verdad que no
nosotros no mirábamos la edad, quizá también por eso, porque estaba más asumido como que en la universidad a distancia, bueno, pues podíamos entrar cualquiera. Insisto, que quizá en una universidad más presencial, como puede ser la Universidad de León, pues bueno, pueda existir esa problemática que, insisto, yo creo que los alumnos no lo hacen. Eso la pueden hacer quizá las personas que seamos mayores y que nos demos cuenta de que quizá estamos fuera de sitio, aunque repito, no lo he visto en ningún caso, pero bueno, quizá es una cosa suya. Y por volver un poco a lo que decías del entusiasmo, sí me hizo gracia la reflexión del rector, ¿no? En cuanto a que el entusiasmo es importante para poder fijarse también metas y poder llegar a conseguir unos objetivos, pero no como pollo sin cabeza. Es decir, una cosa es ser entusiasta y otra cosa es ser demasiado entusiasta, que no mires o que no reflexiones sobre qué camino tienes que tomar y cómo debes tomarlo, ¿no? El entusiasmo, exacto. El entusiasmo es una cosa importante, pero lo que sí está claro es que tiene que tener un control. Que efectivamente quizá en una gente joven es más incontrolable, aunque también hay gente joven muy bien amueblada con la cabeza, o sea, con la cabeza muy bien amueblada, y sin embargo, pues quizá las personas que ya vamos siendo un poco mayores, pues ahí puede tener otra circunstancia. Pero lo que sí está claro, y eso también fue una de las pautas que yo dije, es que la unión hace la fuerza. Es decir, aquí estamos las administraciones que queremos, luchar por el territorio, que queremos que nuestra gente se quede en el territorio y sobre todo que queremos colaborar con algo como es la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que precisamente ha demostrado toda su valía desde aquellos inicios hasta hoy, que es, bueno, yo creo que es la enseña en cuanto al funcionamiento de la universidad, porque como bien ha apuntado el presidente del Consejo Comarcal, es la universidad con más alumnos de España. Pues eso también tiene que tener algo que reseñar, pero sobre todo es un mérito del trabajo bien hecho. Desde luego. Sí, el rector hablaba de entusiasmo y hablaba también en su brillante discurso, como siempre, hablaba también de empatía, ¿no? Dos principios esenciales. La verdad es que la UNED, yo decía que había democratizado el acceso a la enseñanza superior, porque una persona que viva en el Valle de Fornera, que tiene la necesidad o la aspiración de formarse, no tiene necesariamente que desplazarse a Ponferrada, a León, a Madrid o donde sea, sino que a través de la UNED es un mecanismo que le permite acceder a una persona que sus problemas, porque está ya trabajando, le impedirían una formación totalmente presencial, pues tienen esa opción, ¿no? Entonces, ese es otro de los valores principales. El rector habla algunas veces de que no le gusta mucho el término de la España vaciada. Él está muy preocupado con los problemas del medio rural, pero dice que no es tanto una España vaciada, sino que es una España en la que no vive demasiada gente, pero que hay mucha gente con extraordinarias posibilidades de formándose, extender ese conocimiento, transferirlo y mejorar el territorio en el que vive. Desde luego. Siempre creo que es cierto, ¿no?, que la vez que estuvo comentándonos a nosotros el rector que, aparte que la experiencia es un grado, se puede ir apostando por un territorio en el que cada vez haya personas más formadas, pero también personas más implicadas. En esto también es la clave. Y como la UNED ofrece grados para todos los gustos, la experiencia también es un grado, porque hay gente que, como hemos visto esta tarde, que nos ha sorprendido, porque según él, bueno, yo soy el más mayor, pero nunca es tarde para seguir aprendiendo, porque nos han sorprendido aquí muchos talentos que incluso de no haber estudiado antes una persona con una edad de 50 años, al haber llegado a tener 3 grados. Entonces es una maravilla el poder tener este tipo de ventajas que yo creo que tiene la UNED frente, bueno, pues a otro tipo de educación, sin menospreciar, pero lo importante yo creo que es seguir apostando por algo que ellos ya han hecho. La tecnología, no hay barreras, el poder no limitar los accesos, sino abrir un poco más esos accesos, y hoy la tecnología nos invade. Cómo de importante también es para nuestro día a día, y ya no solamente a nivel académico, el papel de la tecnología, incluso el papel de la inteligencia artificial. Eso nunca va a sustituir el entusiasmo o el lado personal. No sé si estamos de acuerdo. Bueno, a ver, yo con la inteligencia artificial, que entiendo que ha venido para quedarse, siempre soy cauto,
¿Por qué? Pues porque efectivamente entiendo que bien utilizada es algo muy importante, pero bueno, utilizada de alguna manera, y recientemente con el tema del antivirus hemos tenido alguna información a ese respecto, pues bueno, puede generar precisamente equívocos, puede generar confusión, puede generar opiniones que no son las adecuadas, porque como tú bien has dicho, por muy inteligente que sea, la inteligencia artificial nunca va a sustituir a un ser humano. Podrá reemplazar algunas acciones, pero nunca va a sustituir a un ser humano. Y lo que sí está muy claro es que el uso de la tecnología, y repito lo que dije antes, la UNED en ese aspecto ha dado un salto muy cualitativo, lo que permite es que esa España vaciada, que realmente no es que esté vaciada, lo que está es despoblada, porque sigue teniendo posibilidades de vivir, y lo que tenemos que tratar de fomentar y de implicarnos las administraciones es en que haya unas buenas telecomunicaciones, es decir, que la tecnología efectivamente pueda llegar al rincón más recóndito de nuestra geografía. Entonces ahí es donde sí quizá tenemos ese debe de poder llegar al último rincón de nuestra provincia, de nuestra comarca. Yo en ese aspecto sí que entiendo que se debe hacer todos los esfuerzos para que eso sea, precisamente porque, como digo muchas veces, a mí lo que más me gusta de Madrid es cuando salgo de regreso para venir para aquí. Me encanta. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque sí, porque Madrid te lo ofrece todo, pero es un agobio. O sea, de cómo se puede vivir, ya puedo hablar de León capital, puedo hablar de Ponferrada, pero en cualquier pueblo de nuestro entorno rural se vive muchísimo mejor, con una calidad de vida muchísimo mejor de la que se tiene en Madrid. Madrid te ofrece todas las posibilidades, pero la calidad de vida no es. Y las situaciones de todo lo que estamos oyendo todos los días, que no voy a entrar en ello, precisamente lo que aconsejan es irte a vivir fuera para tener, repito, una calidad de vida mejor. Si tú tienes esa conectividad garantizada y vas a tener una calidad de vida, pues como pasa aquí en el Bierzo, ¿verdad, Olegario? Luego vivimos más años, ¿vale? Pues eso es precisamente lo que da tener esa calidad de vida. Por tanto, insisto, yo creo que la labor que hace hoy la UNED, la labor que se desarrolla desde el INTECA, es complementaria precisamente para poder conseguir que a cualquier rincón de nuestra geografía llegue esa información, y que cualquier persona, porque como se dice ese dicho tan manido de que el saber no ocupa lugar, lo que sí está claro es que cualquier persona, sin importar la edad que tenga, de 0 a 2000, exacto. Ya digo 2000 para pasarme de largo, porque como además tenemos gente que tiene más de 100 años, pues hay que tener cuidado, no digas de 0 a 100, que igual alguno se ofende, porque pasó de ahí. Entonces, lo que sí está claro, y ahora ya en serio, es que cualquier persona, sin importar la edad, puede matricularse en la UNED para poder estudiar aquello que igual, como tú bien has dicho, no pudo estudiar en su día porque la vida le llevó por otro camino, pero ahora que tiene esas posibilidades, pues puede hacerlo. Con tal, yo eso es con lo que me quiero quedar, que es, creo, entiendo lo bonito de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Sí, la verdad es que no se pueden poner puertas al campo, ¿no? Las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ha venido no para quedarse, es una realidad ya, y es más, va a incrementarse. Es verdad que hay ciertas preocupaciones, especialmente en el ámbito de la inteligencia artificial, que necesitan un control y una regulación. Eso es evidente porque existen también los peligros. Pero es una realidad y además es un motor de arranque. Y que la UNED tenga desde hace 20 años esa plataforma tecnológica la sitúa en ventaja, claramente en ventaja, pues para que alguien en el Bierzo que por su situación personal no pueda ir a la formación presencial, pues tenga a través de esas nuevas tecnologías una formación de primer nivel, porque en el Bierzo se habla de otras opciones, de pseudo universidades muy caras en las que se obtienen titulaciones, pero la UNED no es eso. La UNED es una universidad de extraordinaria calidad que a través del uso de las nuevas tecnologías da una oportunidad a los que no podrían hacerlo de otra manera. Absolutamente.
Me ha encantado esta charla con vosotros y, como siempre decimos, seguimos conectados, seguimos hablando de territorio sostenible, seguimos hablando de innovación, de investigación y, por supuesto, educación, porque ese es el camino hacia el cambio y ese es el camino para seguir conectados una semana más. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ti.